Bueno, el día de hoy iniciamos una nueva serie. Lleva como título Identidad en Crisis y estaremos tocando el libro Éxodo capítulo 3, versículo 9 al 12. Dice la escritura de la siguiente manera: el clamor pues de los hijos de Israel han venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto se será por señal, que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. El tema de este día se titula ¿quién soy yo? La vida de Moisés cuenta con 120 años, dividida en 3 etapas de 40 años cada uno. En los primeros 40 años, Moisés vivió en Egipto, su lugar de nacimiento. Fue criado por 3 meses por sus padres, debido al adicto que se había levantado de que todo varón que naciera de los hebreos le iba a costar la vida. Sus padres lo ocultaron por 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más, planearon un plan para que Moisés pudiera tener vida. Y ese plan consistía en que la hija de Faraón lo adoptara o se hiciera cargo de Moisés, cosa que así sucedió. Moisés pasó a ser el hijo de la hija de Faraón, y entonces Moisés vivió una vida no de esclavo como sus hermanos los hebreos, sino que él vivió una vida como príncipe de Egipto. Fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, fue criado en la realeza y era próximamente en un futuro el próximo faraón. Pero a la edad de 40 años, Moisés tuvo un suceso que lo obligó a salir de Egipto y cambiar su vida por completo. Según Hechos capítulo 7, versículo 23 al 25, dice así: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Los 40 años de Moisés como egipcio no habían cambiado lo que había dentro de su ser. Él se identificaba con sus hermanos, los hijos de Israel, sentía un llamado interno, pero algo más, él se identificaba con el Dios de Israel. Así que cuando vio que el hebreo era golpeado por un egipcio, salió a la defensa. Y él pensaba que Dios le daría libertad a Israel por mano suya. Moisés estaba viviendo un momento de identidad consigo mismo. Ahí en ese momento Moisés no actúa como un egipcio, sino que se identifica y se relaciona con el pueblo de Israel, se identifica con sus hermanos los hebreos, se identifica con Dios. La identidad que Moisés está tomando en ese momento es la de un libertador. Él se identifica como un libertador, de que Dios va a hacer algo con él y que el pueblo de Israel va a ser libertado, pero él va a ser muy importante en esa liberación. Él piensa y cree que Dios lo va a utilizar como el grande libertador. La pregunta es: ¿de dónde llegó Moisés? ¿De dónde le llegó a Moisés esta información? ¿O cómo Moisés llegó a esta conclusión de que él sería el próximo libertador? Si él estaba viviendo como un egipcio más. Pero lo que pensaba Moisés no estaba lejos de la realidad, solo que aún no había llegado el momento. Realmente Dios tenía algo para Moisés, realmente Dios lo iba a tomar como libertador, pero en ese momento no había llegado. Moisés ya tenía una identidad, se identificaba como el libertador de Israel. Él sabía que Dios lo iba a utilizar, él sabía que Dios lo iba a utilizar para que Israel tuviera libertad, y él lo estaba creyendo. 40 años después, cuando Moisés tiene la edad de 80 años, los hijos de Israel aún continuaron esclavos. Moisés ya no está viviendo en Egipto, él está viviendo en la tierra de Madián, donde contrae matrimonio con Séfora, donde tiene 2 hijos.
donde su suegro es un sacerdote llamado Jetro, y Moisés es ahora un pastor de ovejas. Él está pastoreando las ovejas. Está muy lejos de lo que él pensaba, está muy lejos de su identidad. Pero aquella convicción que Moisés tenía 40 años atrás, donde él pensaba que era libertador, ahora iba a ser confrontada por el mismo Dios. El mismo Señor le llamaría desde una zarza y tendría Moisés un encuentro glorioso con el Señor. Dios iba a confrontar su identidad. El honor de la identidad de Moisés iba a ser confrontada si realmente seguía creyendo en Dios, si realmente Moisés seguía creyendo que él era el libertador, o si solamente había sido un pensamiento fugaz o una emoción. Ese era el momento clave, 40 años después. Quiero hacer una observación primeramente. No debemos de confundir crisis de identidad con identidad en crisis. Una crisis de identidad es cuando alguien no sabe ni quién es, ni hacia dónde va, ni hacia dónde se dirige, no se identifica con Dios, no se considera ni siquiera parte del pueblo de Dios, ni parte del cuerpo de Cristo, no se identifica con la obra de Dios, no se relaciona con el pueblo de Dios, no se relaciona con la iglesia. Es una crisis de identidad. Pero identidad en crisis es cuando la persona sabe quién es, conoce a su Dios, se identifica con el pueblo de Dios, conoce su llamado, conoce su vocación, está relacionado con las cosas de Dios, se relaciona con todo asunto en la obra de Dios, se relaciona con los hermanos de la iglesia. Hasta ahí todo está bien, pero llega un momento en que deja de creer, deja de confiar en sí mismo, empieza a desconectarse de la iglesia, se empieza a desconectar de las cosas de Dios. Entre menos participa con la iglesia, piensa que es lo mejor y es lo más correcto. En otros tiempos sabía quién era, pero ahora tiene duda de quién es. Ya no se identifica con la obra de Dios. Entre más lejos se encuentre mejor, entre menos los tomen en cuenta, para él es mejor. Su identidad, que en otro tiempo lo había defendido a capa y espada y sabía lo que era, ahora quedaron en el olvido. Hay un declive. Eso es identidad en crisis. Tenía algo y se vino en un declive. Ya no queda casi nada de lo que era la persona. Es una identidad en crisis. Afirmaba tener un llamado, afirmaba ser parte del cuerpo de Cristo, o posiblemente participaba dentro de la obra de Dios, pero ahora todo eso ha quedado en el olvido. Su identidad está en crisis. Identidad en crisis significa también, es un periodo de confusión y cuestionamiento de uno mismo. Hay una confusión en uno mismo se cuestiona, uno mismo llega a decir, creo que Dios se equivocó, creo que no soy la persona indicada, creo que mi voz no es la correcta para dirigir, creo que mi conocimiento no es el más apropiado para introducirlo a la iglesia o para alimentar a la iglesia, creo que no soy el músico correcto, creo que no soy la persona la cual puede ser útil para la iglesia. Es un cuestionamiento equivocado de la persona, porque su identidad está en crisis, ha perdido la pisada, ya no es la misma persona, y no importa que tenga 10, 20, 30, posiblemente hasta 50 años en el camino de Dios, pero cuando llega este cuestionamiento propio negativo, realmente su identidad está en crisis. Está completamente confundido, no confía en sus cualidades, no confía en sus capacidades, posiblemente no confía ni en su propio llamado. Puede haber hasta confusión de que si realmente esa persona es salva. Todo está en su mente. En algunos casos llegan a desconfiar inclusive hasta de Dios. Se llegan a preguntar, ¿acaso Dios realmente me llamó? ¿No sería mi emoción? ¿No sería que en ese momento me ganaron los sentimientos o mi pensamiento realmente me estaba confundiendo? Pero la persona se siente incapaz en ese momento, está confundida, se siente no apta para tomar ninguna responsabilidad. Es un momento en que la identidad sufre un revés. Lamentablemente es para mal.
Vamos hacia atrás. En Éxodo capítulo 3 vemos cómo Dios llama a Moisés a la edad de 80 años y lo llama desde una zarza y tiene un encuentro glorioso con él y le dice el motivo por el cual está llamando, porque ha visto la aflicción del pueblo, pero también le dice el propósito de que Dios lo llamó para enviarlo delante de Faraón. El llamado de Dios es el siguiente, Éxodo capítulo 3, versículo 9-10. Dice Dios de la siguiente manera: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Lo que Moisés había pensado 40 años atrás, si usted lo recuerda, cuando defendió al hebreo del egipcio, ahora se estaba haciendo realidad. Ese llamado de la zarza le estaba permitiendo que se cumpliera eso que él tenía en mente, de que cuando Moisés pensó que el pueblo sabía que Dios lo había elegido, ahora era el momento, ahora era la realidad. Pero los 40 años en la tierra de Madián habían cambiado el pensamiento de Moisés. Moisés ya no pensaba igual, ya no se sentía el gran libertador, ya no sentía que él era el hombre de Dios que iba a utilizar. Ya nada de eso quedaba en la vida de Moisés. Ahora estaba inseguro de su llamado. Moisés estaba pasando un momento de inseguridad, de confusión. Se cuestionaba a sí mismo. Era un cuestionamiento personal. Se sentía incapaz de poder cumplir la misión que Dios le tenía. Se estaba cuestionando sus habilidades y estaba viendo y resaltando más sus debilidades o sus defectos. Moisés le presenta a Dios un sinfín de argumentos, los cuales solamente reflejaban que su identidad estaba en crisis. Vayamos a ver los argumentos que Moisés presentó. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Entonces dijo Moisés a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo capítulo 3, versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me van a creer, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido el Señor. Éxodo 4:10. Entonces Moisés dijo: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Éxodo 4:13. Y le dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes de enviar. Moisés presentó todos los argumentos necesarios para no ser tomado en cuenta. Es una clara realidad que su identidad estaba en crisis. Cualquier argumento que presentó Moisés que se parezca al de nosotros no es ninguna casualidad. Son argumentos donde reflejan que nuestra identidad está sufriendo una crisis. Pero Dios tenía una respuesta para cada argumento. La identidad de Moisés tenía que ser restaurada y el hombre indicado era el mismo Señor. El Señor le dice a cada argumento que presentó Moisés: ve porque yo estaré contigo. Y diles: el yo soy me ha enviado a vosotros. Y ve porque yo estaré con tu boca. Y tu hermano Aarón saldrá a recibirte. Así que cada argumento que Moisés presentó, Dios tenía una respuesta. Nuevamente se lo voy a repetir. Ve porque yo estaré contigo. Diles: yo soy me he enviado a vosotros. Y esto se será por señal de que yo te he enviado. Serviréis al Señor en este monte. Ve y yo estaré con tu boca, y tu hermano Aarón saldrá a recibirte. Si notamos, todo argumento que Moisés presentó fue desechado por Dios, fue quitado. No hubo ninguna justificación, pero en cambio Dios le dio palabras
favorables para que Moisés se levantara, para que restaurara su identidad. La historia de Moisés nos deja una gran enseñanza en nuestras vidas. Es una gran lección de vida para cada uno de nosotros. Habrá momentos donde los grandes creyentes se sientan seguros, cómodos, indispensables, útiles en la obra, con una identidad definida, con un espíritu fervoroso, imparables en la obra de Dios, apasionados con el llamado, quizás saturados de programas, muy participativos en la iglesia, muy dadivosos en la obra, muy generosos con los de afuera. Y esa persona se puede sentir en un nivel espiritual muy alto, pero también puede haber momentos donde esa misma persona puede atravesar momentos complicados, difíciles, malas rachas, posiblemente traiciones, abandonos, o un sinfín de situaciones que van a dañar su identidad y que la persona se siente en un momento que ya no es el mismo, ya no participa, ya no tiene pasión por la obra, ya no apoya la obra, ya no se identifica con su llamado. Esos son momentos complicados de todo creyente. Cuando la confusión llega a una persona, no importa el estatus social, no importa qué grado honorífico tenga, es capaz de llegarle al hombre más espiritual como al recién convertido. Las Escrituras también nos hablan de un hombre llamado Elías, conocido como el profeta de fuego. Era un hombre que en cierta ocasión desafió a 40, 50 profetas, estando él solo como hombre de Dios. Y pidió que Dios descendiera fuego del cielo y Dios le contestó porque realmente era un varón de Dios. Este hombre también oró para que hubiera lluvia. Había una escasez de lluvia por 3 años y 6 meses, pero oró fervientemente y Dios contestó su petición. Pero pasó un momento también de crisis, de confusión. Después de tener una victoria realmente aplastante sobre los profetas de Baal, se levanta una mujer llamada Jezabel y lo manda a amenazar, y Elías empieza a huir y se refugia en una cueva. Primera Reyes 19:4 dice, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un hernebro, deseando morirse, y dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hay un contraste muy marcado. Después de una victoria grandísima, donde Dios contestó con fuego, de una petición contestada, donde Dios mandó la lluvia en un tiempo de sequía, ahora desea morirse, ahora desea que Dios le quite la vida, y argumenta, no soy yo mejor que mis padres. Era un momento de angustia en la vida de Elías. Le pide al Señor que le quite la vida, y su argumento es, no soy yo mejor que mis padres. Entonces debemos de entender que el llamado de Dios es una elección divina. El llamado de Dios no está condicionado en quién es mejor. Posiblemente el que está predicando sea el peor de la familia, o el poca cosa en la familia, el menos tomado en cuenta, pero Dios no miró eso, Dios miró su corazón, como fue en el caso de David. Usted puede ver que cuando llegó Samuel a ungir al nuevo rey, su padre Esaí pasó a todos sus hermanos menos al rey David, que en ese momento era pastor de ovejas. Lo tenían como alguien insignificante, como el hombre que se encargaba de los mandados, de las tareas difíciles. Pero Dios había puesto su mirada en él. Entonces, el argumento de Elías no tenía validez. El llamamiento de Dios no está condicionado en quién es mejor, sino en lo que Dios puede hacer con cada persona. Uno tiene que mantener la identidad bajo cualquier circunstancia. Uno no puede estar variando y cambiando, de que un día soy lo que pienso ser y el otro día ya no soy nadie. Tiene que haber una identidad con nuestro llamado. Realmente nos damos cuenta que no existe argumento, excusa, pretexto, justificación delante de Dios. Cualquier argumento que presentamos no va a poder ocultar
que nuestra identidad realmente está sufriendo una crisis. Posiblemente los argumentos suyos y los míos, los actuales o los modernos, como usted guste llamar, no se parecen a los de Moisés ni a los de Elías. Pero no podemos negar que el cristianismo actual ha adoptado un sinfín de argumentos para autojustificarse. Inclusive esos argumentos se han convertido en un lenguaje muy típico dentro del cristianismo, entre el creyente. Los han adoptado, son practicados. Y cada argumento que va presentando el creyente realmente es una señal de que su identidad está en crisis. Se los voy a mencionar algunos. Posiblemente la lista sea grandísima. Solamente le voy a dar algunos conocidos. Dios no obliga a nadie. ¿Cuántas veces lo ha escuchado? Si lo sabe Dios, otro argumento. Al fin que Dios donde quiere está. Dios no quiere a nadie a la fuerza. Al fin que nadie es perfecto. Dios conoce mi corazón. Y algunos que se sienten más espirituales dicen, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí o no? Solamente son argumentos. Todo tipo de argumento nunca podrá justificarnos delante de Dios. Note bien lo que le digo. Nunca podrán justificarnos delante de Dios. Solamente nos evidencian de que estamos mal delante de Dios. Solamente nos evidencian de que nuestra identidad está en caída, en crisis, de que ya no somos los mismos, que en lugar de ir para arriba vamos hacia abajo, que en lugar de que estemos más seguros en Cristo, posiblemente hasta la salvación llega uno a la conclusión de que nunca fuimos salvos. Ningún argumento se puede presentar delante de Dios. No existe carne que se justifique delante de Dios. Lejos de justificarnos, solamente quedamos en evidencia y quedamos mal parados ante Dios. Como pastor le puedo decir que si a mí como hombre no me convencen esos argumentos, mucho menos a Dios. Así que tengamos cuidado de presentar argumentos no válidos ante Dios. Pidámonos a Dios mejor que restaure nuestra identidad. Seamos honestos, Señor, estoy pasando un momento crítico en mi identidad. Estoy pasando por una confusión, por una debilidad, por lo que sea. Me he desconectado. No siento pasión por tu obra. No siento el deseo de orar. No quiero que me tomen en cuenta, pero sea sincero con Dios. Mejor dígale, heme aquí, haz conmigo lo que tú deseas, cámbiame, transfórmame, moldéame, disciplíname, trata con mi vida, pero quiero recuperar mi identidad. Eso es lo que debemos de hacer. Dios nunca desechó a Moisés con sus argumentos, al contrario, lo tomó y lo envió, y al final nos dimos cuenta que Moisés terminó siendo lo que desde un principio pensó que iba a ser, el libertador de Israel, y que Dios no se había equivocado con él. Usted se puede equivocar con usted mismo, pero Dios no se puede equivocar cuando Dios lo ha elegido a usted. Usted puede dejar a un lado la obra y su llamado, pero al final de cuentas Dios lo va a traer hasta acá. En cierto momento Jonás también quiso hacer lo mismo y trató de huir, pero Dios no se lo permitió. Y Dios utilizó un medio en ese momento para traerlo. Utilizó un gran pez y lo trajo nuevamente a tierra. Y Jonás tuvo que hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Dios le tuvo que devolver su identidad nuevamente. No importa que Jonás estuviera llorando por su calabacera. Posiblemente nosotros estemos llorando por otra cosa. No importa por lo que lloramos. Eso es poco delante de Dios. Lo más importante es obedecer al llamado. Y cualquier argumento que tengamos, olvídese de ponerla delante de Dios. Dios dijo muy claro, 6 días tiene el hombre para trabajar. Solamente deme un día. Y con eso es suficiente. No le robe el tiempo a Dios. No le robe las 2 horas que venimos a este lugar. Le pertenecen a Dios. Trate de ser agradecido. Pídele a Dios que nuevamente le restaure su identidad. Pídele a Dios que volvamos al primer amor. Así como cuando usted se convirtió y quería participar en todo. Pídele a Dios que nuevamente avive el fuego del don que tiene usted dentro de usted.
que le traiga a la memoria los días en que usted fue rescatado, el día en que usted puso una petición de su familia por la que usted lloró muchos años de su vida y que la vio realidad, pero ahora que la ve realidad se ha olvidado de ella. Pídele a Dios que nuevamente la traiga a la memoria. Pídele a Dios que le recuerde de dónde nos sacó, posiblemente de algún vicio, de lo perdido, del anominato, de donde Dios nos haya sacado. Dígale: Dios, refréscame la memoria, quiero valorar tu llamado, hazme sensible a tu voz, a tu llamado, dame amor hacia tu obra, como dice Lamentaciones capítulo 5 versículo 21, vuélvenos, oh Señor, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. Jeremías escribió un libro de pura lamentación. El pueblo de Israel había perdido su identidad, estaba en crisis. Cada capítulo, cada versículo es puro lamento. Pero llega un momento en que voltean la mirada hacia Dios y le dicen: vuélvenos a ti, oh Señor, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Hay ocasiones donde la persona no puede volver por sí solo, pero tiene que pedirle a Dios que lo vuelva. Ponga un medio. Posiblemente el medio que Dios ponga no va a ser de su agrado, no va a ser como usted quiere, pero al final de cuentas usted va a volver a Dios. Yo no sé si va a volver con los brazos arriba o va a volver de rodillas, pero va a volver. Yo no sé si va a volver con regocijo o va a volver con lágrimas en el altar, pero va a volver. Y eso es lo más importante, porque al final usted recobra su identidad. Lo que usted pensaba que era en aquel tiempo, nuevamente lo va a recuperar. Usted va a volver a sentir que realmente es un hijo de Dios, una hija de Dios, una persona en la cual Dios había depositado su confianza y que ahora puede volver Dios a confiar en usted. Una persona que no tenía ningún obstáculo para compartir la palabra y que nuevamente lo va a tener. Va a tener ese tiempo de Dios para abrir cualquier obstáculo y derribar cualquier pared. Y todo aquello que usted hacía sin límite de tiempo, sin excusa, donde no importaba la lluvia, no importaba el sol, no importaba la compañía de alguien, no importaba que no hubiera una moneda en el bolsillo, la simple pasión y deseo de compartir la palabra era motivo más que suficiente. Eso es lo que nos falta hoy en día. No son los medios, es aquello que tenemos muy dentro de nosotros. Como dijo Jeremías cuando se quiso poner a predicar la palabra, dice: pero había un fuego dentro de mi hueso que no lo podía soportar. Eso es lo que necesitamos, la pasión de Dios dentro de nosotros, algo que no nos permita perder nuestra identidad, que no pasemos por crisis, que en un momento de confusión que pudiéramos pasar cualquiera de nosotros, porque no estamos exentos, sepamos dónde está la respuesta: el altar de Dios, la comunicación con Dios, la armonía con Dios, la oración, la búsqueda de Dios, levantar la mirada hacia Dios, entender que en Él encontramos nuestra identidad, que nos identifiquemos nuevamente con el dolor del hermano que está a su lado, con la necesidad del hermano que viene a la iglesia, que nos identificamos con la obra de Dios, que digamos como dijo el apóstol Pablo en su conversión, Hechos 9, que una vez que se convirtió, dijo: ¿qué quieres que yo haga? Pídeme lo que quieras, mándame donde quieras. Él no puso ninguna excusa. Él dijo: aquí estoy, pídeme lo que quieras. ¿Y qué quieres que yo haga? Que así tengamos esa convicción, que no pensamos que la obra de Dios es solamente de un hombre o de pocas personas, que como cuerpo de Cristo realmente nos identifiquemos con toda la iglesia, con todo el cuerpo y con toda la obra, y sobre todo con el mismo Dios. Que no dejemos de desconfiar de Dios, de que posiblemente Dios no me use. Quítese de su mente. Cuando Elías dijo: ¿acaso mi familia no es mucho mejor que yo? ¿Mis padres son mucho mejor que yo? Sí, pero ahí no era cuestión de que lo que pensaba Elías. Se trataba al que Dios eligió. Amén. Porque cada uno somos instrumentos en las manos de Dios. Aquí es la importancia del que está arriba.
Usted y yo solamente somos el instrumento. Lo importante es en las manos de quién estamos.